Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de la cuarta quincena de la materia de diseño. El curso avanza muy rápido. Ya estamos a mediados de noviembre y en muy poquito tenemos el examen a la vuelta de la esquina. Así que vamos a estar atentos a las sesiones que nos quedan porque quiero que hagan una prueba más que notable para que pueda ponerle la mejor nota posible. Bien, como viene siendo habitual, estoy grabando la sesión de forma que esté disponible para todos aquellos que no se puedan conectar durante la hora de clase. Va a estar operativa seguramente a partir de esta noche o como muy tarde mañana. Vamos a ver, voy a compartir el bloque de contenidos de hoy. Voy a ir a nuestra plataforma. Aquí estamos. Bueno, esta es nuestra cuarta quincena, nos va a ocupar desde la fecha actual hasta finales de noviembre y vamos a seguir trabajando con este apartado que hace referencia a la configuración formal, es decir, aspectos que aluden a la forma, a la evaluación de los diferentes elementos que componen, en este caso, un diseño. Y nos vamos a centrar en particular en las diferentes fases que hacen posible resolver mediante una metodología adecuada un proyecto relacionado con el diseño en cualquiera de sus ámbitos. Así que vamos a estar atentos a este PDF donde precisamente vienen especificadas las fases metodológicas de un proyecto de diseño y al bloque de contenidos de teoría que además van a tener que consultar para poder completar correctamente el cuestionario de esta cuarta quincena. Como de costumbre les recomiendo que lo dejen para la última sesión, la segunda sesión del trimestre, esto es para la semana próxima, por si tienen alguna duda, que entre la sesión de hoy y la del próximo día la podamos resolver aquí en clase y si se animan lo pueden intentar resolver a partir de esta misma tarde una vez que hayan consultado los saberes contenidos en teoría 4. Bien, voy a compartir por tanto el apartado de contenidos teóricos con que vamos a trabajar esta tarde. Esta tarde, este es el documento, me gustaría que centrásemos la atención al menos en estos dos primeros puntos del documento, para dejar los dos últimos puntos para la semana que viene y así no ir demasiado saturados con demasiada información. Entonces nos vamos a centrar en analizar cuáles son las fases propias del diseño. Estas fases son válidas para cualquier diseño, para cualquier proyecto relacionado con el diseño. Así que una vez que lo tengan interiorizado, pueden enfrentarse a cualquier desafío que únicamente va a estar condicionado por requisitos de naturaleza técnica. Esto es, si somos arquitectos, tendremos que tener suficientes conocimientos de arquitectura, de cálculo de estructuras, materiales, etcétera, técnicas de construcción o de ingeniería civil para resolver ese problema. Pero las fases a la hora de plantear un diseño arquitectónico son las mismas que aplicaríamos para el diseño de un complemento de joyería, para un diseño de mobiliario urbano o para un diseño de ilustración editorial. Vamos a ver, por tanto, cuáles son esas fases del diseño, haciendo referencia en concreto a la elaboración y asignación de recursos que vienen a perseguir un objetivo. Eso resume de forma muy genérica, muy específica,
lo que es un diseño. Es decir, para que podamos hablar de diseño, tenemos que hablar de un objetivo. Sabemos que en la actual sociedad de consumo, establecer objetivos va vinculado a las necesidades, y tales necesidades a veces aparecen impuestas desde el exterior. Los que estén cursando la materia de nuevos medios audiovisuales sabrán a qué me refiero, porque en el ámbito de la publicidad, por ejemplo, ya hemos confirmado en alguna de las sesiones anteriores que efectivamente la publicidad resuelve problemas de ámbito ordinario, doméstico, técnico, etcétera, pero también crea una serie de necesidades que nos sobrevienen impuestas por la publicidad, entendida esta como el brazo armado, o uno de los brazos armados del capital. Así que estaríamos hablando de la generación de una forma de beneficio en el ámbito del diseño, afecta a cualquier ámbito de producción humana. Esa forma de beneficio lo recibe el usuario una vez que ve satisfechas sus necesidades. Veas el caso que siempre cito de la aguja. Es el arquetipo de objeto de diseño cuya función y morfología no ha cambiado desde hace más de 80.000 años. Desde los primeros hallazgos de agujas prehistóricas nos encontramos con un diseño perfecto, inamovible, inalterable en el tiempo, que solamente ha necesitado de adaptaciones a nuevos materiales para pasar de agujas de origen animal o vegetal, púas de cactus, espinas de animales, a agujas producidas industrialmente a partir de aleaciones de metales, pero con una funcionalidad que no ha variado en miles y miles de años. Esos beneficios que obtenemos con la concreción de un diseño a partir de una necesidad beneficia por tanto al usuario si se trata de un buen diseño, también a los gestores del proyecto, que son los que promueven esa idea, es decir, los industriales que apuestan por una solución en el ámbito de lo técnico. Imaginemos que estamos hablando de un mando a distancia. Alguien tiene que haber resuelto este problema de diseño funcional, técnico, que hace posible que nuestro vínculo con el aparato reproductor o en el proyector que tengo sobre mi cabeza, el acceso sea mucho más fácil, rápido, por tanto, se gana en eficacia, se gana en seguridad, se gana en tecnología. Bueno, es importante que en el ámbito de diseño de un proyecto atravesemos una fase de diagnóstico que nos permita detectar efectivamente si el diseño cumple los requisitos y los objetivos propuestos, y al mismo tiempo que nos ayude a definir las mejores estrategias para alcanzar tales objetivos. De forma muy genérica y por comenzar, vamos a centrarnos en estos 4 puntos que he querido citar aquí. Son los apartados investigación, el primero, conceptualización, el segundo, desarrollo del diseño, el tercero, y desarrollo y determinación, el cuarto punto. ¿Qué es una investigación? Obviamente, cualquier proceso de diseño comienza con una aproximación al fenómeno, al problema, a la necesidad propuesta. Y lo hace de una forma bastante concreta. El diseño del italiano o de dessiner del francés hace referencia al dibujo. Por tanto, en general, los buenos diseñadores que ofrecen buenas soluciones en cualquier ámbito profesional
son también buenos dibujantes. Y esto es importante, sobre todo para los que están cursando materias como dibujo artístico o dibujo técnico, porque desarrollando habilidades propias del dibujo van a encontrar soluciones gráficas a problemas relacionados con objetos de consumo ordinario. La mayor parte de los problemas o necesidades de diseño afectan a objetos de uso común, objetos que pueden ser más o menos fungibles. Veas el caso de lapiceros. Alguien ha tenido que diseñar esta estructura de prisma hexagonal con las características de la mina, con una goma incorporada, ¿vale? Es un tipo de objeto consumible, fungible, producto de un diseño industrial a priori banal, pero cargado de sofisticación. Los que están habituados al dibujo técnico reconocerán el compás, que no es sino la definición técnica de un cordaje que permite trazar arcos o circunferencias. Sin embargo, un buen compás, algunos guardamos el compás de nuestra época del colegio, un buen compás nos ayuda en ese trabajo concreto de definición técnica de un dibujo. Y así ocurre con todo. Somos buenos dibujantes, por tanto podemos ser buenos concretadores de soluciones gráficas. En el ámbito del diseño esto es fundamental. Bueno, para que un proyecto de diseño pueda culminar con éxito, se necesitan una serie de preguntas. Son preguntas a propósito de la naturaleza de ese proyecto, a propósito de qué necesidades se quieren satisfacer. Siempre pongo el ejemplo de la pasarela del río Segura en la ciudad de Murcia. Los que sean de Murcia ciudad, sabrán que me estoy refiriendo a la pasarela de Santiago Calatrava, que tenemos frente al Palacio Almudí. Es una pasarela muy al estilo high-tech de Calatrava, el cual tuvo que enfrentarse a una problemática, a la solución de un problema planteado desde el ayuntamiento, que era facilitar el acceso peatonal, no de tráfico rodado, sino peatonal, de una margen a otra del río Segura. Bueno, Santiago Calatrava hubo de plantearse una serie de cuestiones relativas a este problema planteado. Por ejemplo, la ubicación. ¿Era esa la mejor ubicación posible para conectar el barrio del Carmen con el barrio de San Antón? ¿Eran esos los mejores materiales? Recordemos que Calatrava utiliza estructuras propias de la ingeniería a partir de aceros, tirantes, metálicos, el enorme soporte central a modo de pirulí que viene a cambiar por completo la estética de esa zona muy tradicional del municipio de Murcia. Por tanto, la estética era la conveniente, el terreno podía soportar la ubicación de esa pasarela, la construcción de esa pasarela iba a afectar el flujo peatonal entre ambas márgenes del río. ¿Qué problemática se podía encontrar esa estructura en el caso de una gran avenida de agua? Calatrava hubo de saber la naturaleza muy agresiva del río Segura, que cíclicamente genera inundaciones que han afectado tradicionalmente a toda la vega media del Segura, desde Murcia hasta Alicante. Ha supuesto esfuerzos por parte de corporaciones, ayuntamientos, comunidad autónoma, etcétera, para a lo largo del tiempo
ofrecer soluciones de bloqueo, de canalización, de control de flujo, de manera que esas avenidas cada vez afecten en menor medida al centro de la ciudad, pero sabemos que se siguen produciendo. La última, hace muy poquitos años, con un casi desbordamiento del río a su paso por la ciudad de Murcia. Por tanto, Calatrava debía contar con todos estos elementos estéticos, de ubicación, de seguridad, de flujo y, por supuesto, económicos, así como la temporalización del proyecto, ¿no? Es necesario saber qué va a costar y cuál es el periodo de ejecución de ese proyecto. Si se trata de un producto de consumo masivo, los plazos de ejecución tienen que ser menores. Imaginemos un proyecto relacionado con indumentaria. Sabemos que la ropa del próximo invierno ya se está fabricando, no es que se esté diseñando, sino que ya se está fabricando para que cuando finalice la campaña del próximo verano, las tiendas ya puedan disponer de ese abastecimiento de ropa. Por tanto, se necesita de una planificación en un corto espacio de tiempo. Podemos hablar de entre meses y algún año. Sin embargo, cuando se planifica una autopista o cuando se acomete un proceso de restauración de un edificio antiguo, en Murcia hemos vivido recientemente la restauración de la fachada barroca de la catedral, los plazos son otros. Es cierto que hay que acotar temporalmente la duración de un proyecto, sea cual sea su naturaleza, pero no es lo mismo diseñar productos de consumo inmediato relacionados con indumentaria, relacionados con consumibles, etcétera, que productos que se pueden dilatar más en el tiempo, proyectos que son más ambiciosos, que necesitan de una planificación y un desarrollo mucho mayor. No obstante, tanto lo económico como lo temporal forma parte del proceso de investigación de este primer apartado que estamos comentando. Cuando hemos superado ese primer proceso, ¿a qué nos enfrentamos? Pues obviamente necesitamos esbozar la naturaleza de ese proyecto. El concepto de esbozo, vuelvo otra vez a todos aquellos que están cursando materias como dibujo artístico, consiste en una primera aproximación gráfica a ese problema. En realidad, los buenos diseñadores piensan dibujando y en cuanto se enfrentan a un problema de diseño, prácticamente acometen el trabajo de esbozo en combinación o en paralelo a esa primera fase de investigación, de forma que se genere una forma de retroalimentación entre los conceptos investigados y lo concreto, físico, tangible, a veces mediante modelos tridimensionales de esa primera toma de contacto. Durante esta fase podemos emplear una serie de requisitos, aplicar una serie de requisitos a esa primera toma de contacto gráfica, de manera que ya podemos ir intuyendo, he puesto aquí un ejemplo, la naturaleza, el material, el tipo de textura de un elemento. Es un elemento mecánico, podemos intuir que el brazo es un brazo metálico, por la propia textura, podemos intuir que esta base conectora es un objeto de naturaleza plástica. En fin, el propio proceso de dibujo hace posible ir concretando sobre la marcha esta serie de dudas, inquietudes, necesidades planteadas durante la fase de investigación. Esta es la fase de conceptualización. El concepto nos acerca de una forma más específica a la primera visión, a la primera representación que tenemos de este objeto. Y además
tenemos que valorar todos los condicionantes o requisitos que pueden formar parte o no del proyecto. Normalmente los equipos que desarrollan un proyecto son multidisciplinares, de forma que el trabajo de un arquitecto, un ingeniero, un biólogo, un zoólogo, un dibujante profesional, la convergencia de todas esas actividades profesionales suele ser fructífera a la hora de desarrollar, de concretar, de conceptualizar lo que en principio era simplemente una idea. Desde la idea básica que hace posible que el público, los peatones, puedan atravesar el río de un extremo a otro de forma segura y rápida, ¿no? Y además sin el inconveniente de ir sorteando tráfico rodado, desde esa idea genérica que puede redactarse de manera literal hasta una primera conceptualización de esa idea que empieza a cobrar forma por medio del dibujo a través de esbozos. Y de aquí pasaríamos a la fase 3. La fase 3 es una fase muy avanzada del proyecto. Se han tenido que tomar muchísimas decisiones, se han tenido que descartar muchísimas propuestas. En esta fase de desarrollo, lo que hacemos es centrarnos de una forma mucho más detallada en la idea. Sabemos que va a ser un puente peatonal y ya tenemos una primera conceptualización de ese puente que afecta a la ubicación, los materiales, los costes, la temporalización, etc. Estamos entrando en la fase técnica, es decir, vamos a diseñar desde el punto de vista de dibujar ese puente a partir de planos detallados, a partir de las referencias a otros proyectos similares que nos puedan dar pistas, a partir de las características que consideremos fundamentales, etcétera, etcétera. En este proceso todavía estamos en contacto con el cliente. El cliente es el promotor de la idea. En el caso del puente, el promotor es el Ayuntamiento de Murcia. Por tanto, en la fase de desarrollo se tiene que contar con la opinión de los gestores de movilidad, de seguridad ciudadana, de economía, para que vayan aportando cualquier tipo de sugerencia, de idea, para que vayan afinando decisiones que por sí mismos los diseñadores no pueden tomar. La siguiente fase de determinación y desarrollo sí nos enfrenta a la creación y construcción del proyecto, del objeto. El diseñador o el equipo de diseño tendrá que afrontar todos los condicionantes de tipo técnico. Por tanto, debe ser un profundo conocedor de técnicas y materiales, debe estar en contacto con el mundo físico de la industria, que va a hacer posible el trabajo con metal, el trabajo con plásticos, que va a poder proporcionar aquellos materiales seleccionados para la configuración de este proyecto o del otro. Se va a garantizar un seguimiento en el caso de una ubicación exterior. Volvemos al caso del puente, se necesita de un contacto directo, ¿no?, para chequear que la ejecución de ese proyecto está siendo la adecuada.
Y además, en el caso de productos de uso industrial, se debe evaluar el proyecto. Cuando evaluamos, igual que voy a tener que hacer yo con sus trabajos de la primera evaluación, espero que sea más que notable, calificamos el proyecto. Así que este proceso, que no realiza el promotor, sino el propio diseñador, garantiza la profesionalidad por parte de los diseñadores, que son los que van a verificar efectivamente que el producto, el objeto final, cumple con el propósito negociado. Es cierto que a lo largo de la historia se han dado situaciones particulares que tienen que ver con serendipias. Cuando hablamos de una serendipia nos referimos a un accidente imprevisto que produce un resultado igualmente imprevisto, pero con una funcionalidad. Veas el caso de la penicilina, veas el caso del adhesivo que no funciona y que acaba sirviendo para diseñar y fabricar los POSIT que utilizamos habitualmente, etc. Es decir, en ese proceso de evaluación pueden darse fallos, a veces son fallos de tipo catastrófico. Es el caso de hundimiento de estructuras metálicas, de grúas, puentes, botaduras de naves que acaban sumergidas, con una mala planificación, por un mal cálculo, etcétera, etcétera. Por tanto, el diseñador tiene que asumir el riesgo de que su producto no llegue a superar tal evaluación, lo que significa que en algunos casos los objetos o productos han sido sobredimensionados para, por ejemplo, soportar cargas muy por encima de lo exigible, para que cumplan normas de dureza por encima de las normativas locales o nacionales o estatales. Cuando no se cumple todo esto, cuando no se sigue una normativa, por ejemplo, como la que rige a nivel europeo en cuanto a seguridad, estamos adentrándonos en una problemática, por ejemplo, como la que vivimos en el caso de ciertos productos asociados al ocio y el tiempo libre o a lo lúdico, como pueden ser juguetes infantiles fabricados en otros países en donde los controles de calidad y por tanto la evaluación del producto no se adapta, no se aproxima a la evaluación que desarrollamos en el contexto europeo. Por tanto, puede ser que nos encontremos con productos de baja calidad que no han superado, que no superarían las exigencias de las normativas europeas, por ejemplo. Todo eso depende, forma parte del trabajo de los diseñadores. Y bien, cuando hemos superado estas 4 fases, vamos a recordarlas, vamos al principio. La investigación, es decir, la toma de contacto con el problema, la conceptualización, es decir, la interiorización y concreción de la solución o de las posibles soluciones ante ese problema, el desarrollo del diseño, es decir, la primera definición mediante el uso del dibujo, a partir de bocetos, maquetas, etc. Y la ejecución de los trabajos de producción, fabricación de esa idea. Cuando hemos superado estos 4 niveles de trabajo, diríamos que nos podemos enfrentar con la siguiente fase, que es concretar cuál va a ser la metodología. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, Carlo Ancelotti, por citar un entrenador de fútbol, tiene que jugar con su equipo el próximo domingo contra el Real Murcia. ¿Qué necesita hacer Carlo Ancelotti para ganarle en el campo al Real Murcia? Pues obviamente necesita aplicar un método, aplicar una táctica, ¿no?,
Por tanto, ¿qué es un método? Pues será el conjunto de soluciones que afectan a la posición de cada uno de los jugadores en función de la movilidad, de sus habilidades, de sus potencialidades, de sus defectos, para ser mejor posición por posición que los jugadores de Real Madrid. En eso se basa aplicar una táctica, una estrategia, un método de proyecto en este caso, ¿no? Es decir, queremos diseñar un nuevo mando más ergonómico, es decir, más adaptable a la mano para que no sea excesivamente frío. ¿Qué necesitamos hacer? Podemos ajustar la funcionalidad del mando cambiando su ergonomía, de forma que el acceso a cada una de las teclas sea mucho más fácil, porque es cierto que cuando intentamos acceder a todas las teclas del mando a veces es imposible y pulsamos más de una a la vez. Eso implica que o sobran teclas, o el tamaño del mando no es el adecuado, o la forma del mando no está adaptada a la morfología de la mano. Aplicar soluciones a ese problema forma parte de aplicar una serie de estrategias o métodos proyectuales. Vamos a ver. Vamos a ver las preguntas que deberíamos de hacernos dentro de esta fase de desarrollo metodológico del problema. Es decir, ¿para qué se va a utilizar el producto? ¿No? Es la primera pregunta que nos hacíamos cuando hablábamos del desarrollo, del diseño de un puente. ¿Esto para qué sirve? ¿No? A veces nos encontramos con objetos verdaderamente extraños a los cuales no les encontramos aplicación. Puede ser que como complemento de otros tenga algún tipo de función, pero no sé ustedes, yo en casa tengo algunos cajones llenos de cosas que son partes de electrodomésticos que jamás he utilizado y a veces no sé ni siquiera para qué sirven, ¿no? Son elementos complementarios sobrantes que satisfarán alguna parte, alguna necesidad concreta de ese producto, pero que en general pueden ser prescindibles. Así que nos tenemos que preguntar si va a servir el producto y exactamente para qué. Este puente va a servir efectivamente para que la gente de a pie pueda cruzar de una margen a otra del río segura con seguridad. Lo va a hacer sobre una superficie estable, lo va a hacer en condiciones de luz durante la noche para que el tránsito sea seguro. Se va a impedir de alguna manera el tráfico rodado para que no haya accidentes por atropello, ¿vale? Se tiene que pensar en todo eso. Es decir, ¿cómo se va a utilizar ese producto? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Lo que lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo es el usuario que va a utilizar ese producto? ¿No? El usuario es quien hace uso de ese producto. Por tanto, ¿quién va a disfrutar de ese puente? Si se trata de productos de uso genérico, de productos de consumo masivo, qué sé yo, el diseño de una nueva botella que permita transportar fluidos con seguridad, ¿cuál es la segmentación que hay en el mercado? Es decir, ¿qué otros productos similares voy a encontrar y que son parte de una competencia que puede ser feroz, ¿no? Y si esos productos ya están en el mercado, ¿por qué los compra la clientela? ¿No? ¿Por qué eligen este tipo de botellín con este tipo de succionador hermético que hace posible beber e impedir la salida del líquido? ¿Es esa la verdadera motivación? La verdadera motivación es la forma suave, ergonómica que hace posible asir el objeto sin que se nos caiga, o la textura del plástico que evita deslizamientos, desplazamientos. ¿Cuáles son las motivaciones? Al usuario en realidad le da igual poder beber en función
indistintamente de cómo sea el botellín, o necesita ser cautivado con una serie de formas y volúmenes específicos. Nos debemos de preguntar, en cuanto a los materiales y los procesos, si podemos tomarnos todas las libertades en el ámbito del diseño. Es decir, ¿tenemos libertad absoluta para definir objetos de uso cotidiano? ¿Podemos proponer, qué sé yo, esta cinta portallaves, muy práctica para llevar al cuello nuestro juego de llaves, ¿no? Podemos proponer que la cinta no sea a partir de materiales plásticos, sintéticos, sino que sea de cáñamo, yute, esparto. ¿Tendría algún sentido en la sociedad actual de consumo proponer resolver este objeto no con fibras sintéticas, sino con fibras naturales? De verdad, como creativo, como diseñador, puedo plantear tal tipo de solución. ¿Tiene alguna lógica? ¿Existe alguna identidad que tengamos sí o sí que respetar? En mi libertad como diseñador, tengo que tener en consideración cuál es la implantación de la marca a nivel usuario. Si trabajo para el pozo, puedo diseñar de repente un nuevo envase para su fuet, o tengo que seguir la línea impuesta por la marca que le viene dando buenos resultados comerciales. ¿Hasta dónde llega mi libertad como creativo? Y hasta qué punto tengo que respetar, en la medida de lo posible, las estéticas ya definidas para un objeto o producto existente. Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer sí o sí. Cuando estamos en esta fase metodológica relacionada con la definición, nos tenemos que preocupar de buscar y clasificar información. Al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de generar ideas y creatividad. Quiero recordar ahora a uno de los grandes publicistas del siglo XX, el catalán Louis Bassat, que ha hecho campañas a nivel internacional para marcas de gran prestigio, cuando se refiere precisamente al hecho de la creatividad como uno de los pilares fundamentales del trabajo del publicista. Él es un creativo, su producto de diseño está relacionado con la marca comercial y últimamente, ya una vez retirado, con la definición de lo que él define como marca personal. Todo eso depende de tu visión del mundo como creativo, siempre al servicio de un promotor de esa idea. Por tanto, tienes que, como diseñador, encontrar el punto de equilibrio exacto entre tu independencia como diseñador, como mente pensante, y cubrir las necesidades propias del promotor de la idea. En eso se basa la creatividad aplicada de forma profesional. Otra cosa es la creatividad en un ámbito artístico, en donde nuestra libertad obviamente depende de nuestro impulso y nuestras posibilidades de producción de obras que pueden ser artísticas, ¿no? En cualquier caso, tenemos que ser capaces de generar alternativas. No nos vale con una idea, porque es cierto que a veces la primera idea es la buena, ¿no? La que subyace, la que soporta y recibe la mayor dosis de energía de la que somos capaces de generar. Pero puede que no. O puede que mi idea sea muy buena, pero la de mi compañero de equipo creativo sea mejor. Por tanto, tenemos que valorar siempre diferentes alternativas que hagan posible una elección adecuada.
y que esa elección se base en una forma de calificación. Es decir, tenemos que someter a una especie de prueba rigurosa esa alternativa final elegida y decir efectivamente esta es la solución más adecuada por A, B, C, de forma que los pros superen a los contras en esa concreción. Cuando hablamos de la concreción, hablamos de la definición final de ese objeto, de la visualización de ese objeto. Además, indico aquí que generando diferentes alternativas mejora la identificación con el problema y se clarifica la estrategia, el método a aplicar. Por tanto, elegir la más adecuada a veces no tiene por qué corresponderse con la más bella o más atractiva, sino con la más funcional. Y esto en el ámbito de la publicidad, en el ámbito del diseño industrial es fundamental. No sacrificar un parámetro en beneficio de otro, sino intentar encontrar justamente el equilibrio. Por otro lado, necesitamos analizar al usuario y potenciales compradores. ¿Cómo hacemos eso? Como ya sabemos el tipo de producto del que estamos hablando, aproximadamente las características, el precio, los costes de elaboración, la temporalización, etcétera, tenemos que saber también a quién va dirigido el usuario. ¿Y eso cómo lo hacemos? Realizando trabajos de estudios de mercado, es decir, tenemos que a pie de calle analizar qué consume la gente. ¿Por qué consumen una marca de cerveza y no otra? ¿Por qué consumen? Porque un vehículo se vende más que otro. Es un problema de diseño, es un problema de financiación, es un problema de tamaño, etcétera, etcétera. Por tanto, se tienen que dirimir cuáles son las funciones entre el producto y el usuario. Tenemos que entender cómo funciona esa relación. Y además, tenemos que estar atentos a las posibles reclamaciones que puedan producirse. Es decir, cuáles son los fallos que podríamos detectar en el caso de optar por una solución en el ámbito del diseño o por otro. Tenemos que tener claros, por tanto, los objetivos y además con qué restricciones contamos. Normalmente las principales restricciones suelen ser económicas o temporales. Una vez que la funcionalidad del diseño ha quedado resuelta, el problema suele ser más bien de naturaleza económica y temporal. Es decir, voy a poder entregar este producto en los plazos acordados, voy a poder ajustarme en el precio final de cada unidad, de cada producto a lo pactado. A veces no. Volvemos al caso de Calatrava. Sabemos que sus proyectos de construcción, ingeniería civil, edificaciones, puentes, normalmente suelen incluir unos sobrecostes que a veces le han hecho llegar incluso a pleitos, ¿no? Porque es cierto que en todo tipo de proyectos, a nivel sobre todo de ingeniería, se suelen producir sobrecostes, pero cuando esos sobrecostes superan unos límites de porcentaje, el promotor de la idea puede denunciar al diseñador. Así que tenemos que llevar cuidado también con eso, ¿no? Eso al final nos haría centrar la atención en cuáles son los atributos del objeto, atributos básicos que afectan a la morfología del objeto, atributos que puedan ser susceptibles de ser mejorados, textura, superficie, transparencia
y a los materiales empleados o a la terminación, a la forma en la que se han trabajado tales materiales a la hora de presentar un objeto final. Bueno, la fase de desarrollo, como decíamos antes, aporta las soluciones técnicas industriales a ese problema, mientras que la fase de verificación ajusta la solución definitiva. No todo lo que diseñamos funciona a la primera. Hay algunos elementos mecánicos que necesitan de ajustes una vez que se han puesto en marcha. Un automóvil no se lanza al mercado sin haber sido sometido a rigurosas pruebas que afectan a consumo, seguridad, a prestaciones, accesibilidad, ergonomía, etcétera, etcétera. Así que se tiene que ajustar la solución final mediante el recurso del estudio de los planos, las normativas relativas a la fabricación, etcétera, etcétera. Bueno, en la fase de fabricación, además, se tienen que homologar todos los procesos. De manera que cuando diseñamos un objeto, aquí he incorporado un carrito para niños, tenemos que estar seguros de que va a ser realizable en fecha y forma según el precio previsto por objeto y que además va a cumplir un montón de normas relativas a la seguridad y al reciclado final de materiales cuando se convierta en un objeto de desecho. Vale, lo vamos a dejar, hemos visto hasta aquí en nuestro índice, vamos a dejar los dos puntos finales, procesos creativos y estrategias de organización, para la semana que viene. Mientras tanto, voy a dejar de compartir aquí, mientras tanto les recomiendo que echen un vistazo a este pequeño documento PDF en donde he concretado precisamente estas, digamos, las fases que componen la redacción de un proyecto. ¿Vale? Esas fases, cuando estamos redactando nuestro proyecto en una fase de anteproyecto, consisten en un briefing, es decir, informe creado en colaboración directa con el cliente, definición de objetivo, investigación de los diseños más pertinentes, establecer bocetos que concreten la idea, una vez ya contextualizada. Si son objetos industriales, la realización técnica del objeto o un prototipo. Y finalmente deberíamos de aportar una memoria explicativa que hable de aspectos formales, aspectos simbólicos, etcétera, etcétera. Bueno, échenle un vistazo a este documento tranquilamente. Si alguien se atreve con el cuestionario, ya lo puede intentar hacer. Y la semana próxima terminaremos de ver estos dos puntos de la última parte de este bloque de contenidos. Y con esto doy por terminada la sesión de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario, estamos a tiempo. Voy a dejar de grabar, por tanto, la sesión.